Hoy en Caminantes vamos a hablar sobre el perdón, porque hay una palabra que todos conocemos, pero que a veces nos cuesta bastante entenderla, que es el perdón. Desde chicos nos dijeron que había que perdonar, que eso era lo correcto, que era lo que hacía la gente buena. Pero en esta explicación se olvidaron de decirnos cómo hacer este perdón. Y sobre todo, nadie nos dijo lo más importante, que el perdón no empieza afuera, empieza adentro, siempre. Hoy en Caminantes vamos a hablar de eso, del perdón real, no del que se dice de la boca para afuera, sino ese que libera el cuerpo, que te saca las cargas de muchos años que llevamos cuando caminamos. La ciencia lleva décadas estudiando qué le pasa al cuerpo cuando cargamos rencor. Y los resultados son contundentes. Cuando sostenemos una herida sin procesar, el cuerpo entra en un estado de alerta crónica. El sistema nervioso se activa como si el peligro siguiera presente. Y el estrés se mantiene elevado. Con el tiempo, eso se traduce en una tensión crónica, problemas de sueño, un sistema inmune debilitado, inflamación y un peso muy fuerte que cargamos durante años. Una de las investigaciones más importantes sobre el perdón encontró algo fundamental. El rencor no daña a quien te lastimó, sino que te daña a vos. Y seguir cargando con esa herida es como tomar veneno esperando que le haga mal a otro. Pero el cuerpo no distingue entre el pasado y el presente. Y si cada vez que pensás en esa persona o en esa situación, tu cuerpo reacciona como si estuviera pasando ahora, eso hace que estés viviendo esa herida en tiempo real, todos los días y a cada momento. Entonces, la primer pregunta que se abre en este Caminantes es que el perdón no es un acto moral, es un acto de salud. Y es importante reconocerlo. Antes de seguir, voy a aclarar algo que a mi entender fue muy aperturador. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien, ni siquiera lo vamos a poner en juicio. Tampoco implica olvidar. No significa que tenés que seguir en contacto con esa persona. E incluso más profundo, no significa que no te dolió. Claro que te dolió. Porque perdonar en realidad significa soltar esa carga que venís llevando. Y hay una diferencia enorme entre justificar y liberar. Porque podés reconocer que algo estuvo mal a vista de tu observación y elegir seguir cargándolo. O podés liberarlo y no cargarlo más. Y esto es una forma muy profunda de amor propio. Porque si sigo esperando que el otro cambie, que reconozca lo que me hizo, que me pida perdón como según yo me merezco, sigo atado a esa historia. Y esa historia sigue escribiéndose en mi cuerpo. Por eso, un acto de amor propio muy profundo es liberarnos de esa carga. Otra arista muy importante del perdón, y quizás la más importante, es el autoperdón.
Porque podemos perdonar a otros, pero seguir siendo implacables con nosotros mismos. Por las decisiones que tomamos y nos arrepentimos. Por las cosas que dijimos y no debíamos. O por lo que no dijimos y debíamos haber dicho. Porque fuimos en un momento alguien que hoy ya no somos. Nos juzgamos con una dureza que nunca aplicaríamos a nadie más. Y ahí está la trampa. Porque el autoperdón no es decir, estuvo bien lo que hice. Es reconocer que en ese momento hiciste lo que podías con lo que tenías, con el nivel de conciencia que tenías, con el dolor que estabas cargando y con los recursos que tenías disponibles. Todas las personas, en todos los momentos, hacemos lo mejor que podemos con lo que somos en ese momento, incluso cuando eso no fue suficiente, incluso cuando lastimamos, incluso cuando nos lastimamos. Por lo tanto, perdonarte no es absolverte, es reconocerte humano. Y desde esa humanidad, recién ahí empezás a crecer y a liberarte en ese reconocimiento de estas cargas que llevas hace tiempo, tanto propias como ajenas. La dificultad para perdonar a otros casi siempre tiene una raíz en lo que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Cuando somos muy duros con los errores propios, desarrollamos una intolerancia al error ajeno. Cuando no nos damos permiso de ser imperfectos, nos cuesta dárselo a los demás. El perdón hacia afuera es un espejo del perdón hacia adentro. Y no es casualidad que en las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, el budismo, el cristianismo, las tradiciones de los pueblos originarios, todos empiezan el trabajo del perdón con uno mismo. Porque no podés darle al otro lo que no tenés adentro. No podés soltar afuera lo que seguís apretando adentro. Y cuando uno empieza a practicar la compasión con uno mismo, algo en el cuerpo se afloja. Una tensión se libera. Una carga pesa menos. Y empiezo a cambiar la manera en la que miro a los demás. Pero no por ingenuidad, sino como expansión de conciencia. Y ahora en Caminantes, como siempre, te voy a dejar una pregunta, vamos a trabajar una pregunta para tratar de entender esto que acabamos de integrar en nuestro campo sobre el perdón, cómo lo aplico en mí. Y para eso te pido que traigas a tu mente una situación, que no necesariamente tiene que ser la más grande. A veces las situaciones más pequeñas son las que más nos pesan. Una persona, una situación, algo que hiciste vos y todavía estás cargando. Yo voy a hacerte un par de preguntas para que puedas imaginarte ante esta situación que llegó a tu mente y puedas reflexionar con ella. Esta situación, esto que trajiste a tu mente ahora, ¿cuánto espacio ocupa hoy en tu cuerpo? ¿Cuánto te pesa? ¿A quién le estás haciendo daño al seguir cargándolo?
¿Qué necesitas todavía ver o entender para poder soltarlo de una vez? ¿Qué le dirías a esa persona o a esa parte de vos si pudieras hablarle hoy? ¿Qué le dirías para que lo suelte? Y acá no hay respuestas correctas, solo son las tuyas, las que valen. El perdón no es un evento, es un proceso y a veces tarda, a veces va por capas, a veces incluso crees que ya perdonaste y siguen apareciendo capas más profundas que te siguen recordando lo que te hicieron o en qué fallaste. Por eso hoy en Caminantes te pido que te atrevas a soltar por capas, a tu manera, en tu tiempo, con tu conciencia, esas situaciones o personas que aún son un peso en tu cuerpo, o esas situaciones creadas adentro tuyo que te pesan para que te perdones. Y la última pregunta final que dejo para que la trabajes es: ¿qué necesito cambiar en mi observación para aprender a perdonar a los otros y a mí mismo? Gracias por caminar conmigo en este episodio. Soy Macarena y esto es Caminante.